Capítulo 137. La espada loca suprime el cielo. El individuo pelirrojo esbozó una sonrisa burlona, elevó su extensa hoja con la mano izquierda y ejecutó un tajo feroz contra el vacío. Aquella maniobra inesperada dejó a todos los presentes estupefactos. Un hide espada blanco plateado brotó, seccionando la llovizna y ascendiendo directamente hacia el cielo, justo sobre el pabellón del lago de la residencia Inn. Sin embargo, cuando la estela de energía alcanzó su cenit, la lluvia fina se solidificó en el aire, metamorfoseándose en una miríada de espadas que arremetieron contra el tajo del recién llegado. Liu Jianli convirtió la lluvia en espadas. Ha alcanzado el quinto nivel de la intención de espada, el reino de una miríada de dioses. ¿Cuándo sucedió esto? Yin Feng abrió los ojos desmesuradamente, presa del asombro. Se encontraba sumido en un sueño profundo cuando Liu Jianli transformó la tormenta urbana en filos, por lo que no fue testigo del evento. Observó la bóveda celeste, tras el choque entre el acero y la espada, la lluvia se fragmentó al instante, convirtiéndose en una neblina densa que terminó cayendo a cántaros. Intención de espada, quinto nivel, el reino de una miríada de dioses. El hombre pelirrojo y su acompañante de azul exclamaron simultáneamente, incapaces de ocultar su perplejidad. El rastro de la hoja se disipó, pero las espadas de lluvia continuaron su curso hacia el hombre pelirrojo. Al percatarse, éste agitó la diestra con desdén y los filos acuosos se desvanecieron al contacto. Esta demostración de maestría dejó a los presentes paralizados. Instantes después, el hombre se frotó la frente, soltó una carcajada y se volvió hacia la mujer. ¿Es ese tal Liu Jianli de la familia Liu, el supuesto futuro dios de la espada? Sí, respondió la hermosa dama de azul con un leve movimiento de cabeza. Bien merecido el nombre de dios de la espada. Tras el elogio, el pelirrojo envainó su imponente arma plateada y se adentró en la propiedad. ¿Qué quieres? Cabeza de carbón negro, Eitan Tou, consciente de que no constituía una amenaza para ellos, se mantuvo firme con su lanza en ristre, bloqueando su avance. El pelirrojo lanzó una mirada a Xin Zeng, provocándole un sobresalto repentino. No obstante, el hombre no ejecutó movimiento alguno, simplemente interrogó, ¿quién es Yin Feng? ¿Me buscaban a mí? ¿En qué momento pude ofender a individuos de tal calibre? Al notar el nerviosismo y la preocupación en el rostro de sus allegados, Yin Feng dio un paso al frente y declaró, soy yo. La mujer de azul se aproximó. Cabeza de carbón negro interpuso su cuerpo apresuradamente para resguardar a Yin Feng. Está bien. Yin Feng posó su mano sobre el hombro del protector. Maestro. Cabeza de carbón negro no sabía cómo expresar su inquietud. Yin Feng declinó con la cabeza. Si ambos hubieran tenido la intención de atentar contra su vida, no habrían aguardado hasta aquel momento. Cuando la mujer se posicionó a su lado, pudo haber actuado sin dificultad. Yin Feng, que ya había comprendido esta lógica, se sentía más calmado, aunque la tensión aún persistía. Xin Zeng, al verlo, se retiró lentamente, pero mantuvo sus manos aferradas a la alabarda, con el cuerpo en tensión ante cualquier eventualidad. La mujer de azul se acercó a Yin Feng, introdujo la mano en su cinto de seda oscura y, tras un breve momento, extrajo un sobre que le entregó. Intrigado, Yin Feng rasgó el papel y quedó boquiabierto con lo que halló. La misiva procedía del señor Zhou Kai, del departamento de cazadores de demonios de la ciudad de Yiyuan. El texto era sucinto, confirmaba que el hombre y la mujer eran conocidos del señor Zhou y, debido a ciertas circunstancias, debían permanecer temporalmente en Jinyan. Por ello, instaba a Yin Feng a hacerle el favor de hospedarlos por una temporada. Mientras mantenía una fachada imperturbable, Yin Feng maldecía interiormente la desfachatez de Zhou Kai. ¿Por qué debería hospedar a tus conocidos? ¿Acaso tenemos tanta confianza? Pese a sus pensamientos, Yin Feng esbozó una sonrisa y contestó, ya veo, son amigos del señor Zhou. ¿Podrían decirme sus nombres? Zhou Kai no era únicamente el jefe del departamento de matanza de demonios de la ciudad celestial, sino también una de las 36 estrellas. Cualquier conocido suyo debía ser, por fuerza, una figura relevante. Aunque el desdén bullía en su interior, Yin Feng no se atrevió a exteriorizarlo.
Además, cultivar vínculos con estos sujetos podría resultarle beneficioso en aquel mundo convulso. Las conexiones siempre ofrecen ventajas. Antes de que pudieran replicar, Lan Ningxuan apareció junto a Liu Jianli. La primera lucía inquieta, exhalando un suspiro de alivio al confirmar que Yin Feng estaba intacto. Por su parte, Liu Jianli conservaba su serenidad, manteniendo su atención clavada en los dos visitantes. Yan y su grupo también se presentaron, atraídos por la energía que había liberado el pelirrojo. Son ellos. Los ojos de Yan reflejaron sorpresa al reconocer a la pareja. La mujer de azul tomó la palabra, Yu Mei. Al hablar, alzó levemente el dobladillo de su vestido, revelando sus muslos de blancura serpenteante. ¿Por qué enseñas las piernas así? Mi esposa todavía está aquí, pensó Yin Feng, mirando instintivamente y abriendo mucho los ojos. No fueron los muslos expuestos lo que captó su atención, sino algo más. Bajo la abertura del vestido azul, lucía unas bragas cortas y ajustadas, y de ellas pendía una ficha. Un patrón de loto rojo, 3 estrellas doradas y un anillo exterior grabado con piedras de platino similares a estrellas. Ficha de las 36 estrellas, sentenció Cabeza de Carbón Negro con voz grave, identificando el objeto. Así que también estabas mirando sus muslos, muchacho descarado, se reprendió Yin Feng, añadiendo para sí, conociendo al señor Zhou y portando tales capacidades, esta identidad cobra todo el sentido. Giró la vista hacia el pelirrojo. Si Yu Mei ostentaba el rango de 36 estrellas, el hombre seguramente no se quedaría atrás. ¿Sería posible que él también lo fuera? Zhen Tianyi, se limitó a decir el hombre pelirrojo con desapego. Zhen Tianyi, ¿dónde habría escuchado ese nombre? Yin Feng bajó la cabeza, cavilando. Al mismo tiempo, Cabeza de Carbón Negro mostró un gesto de asombro y susurró, cuchilla loca. ¿Espada loca? Yin Feng boqueó al recordar finalmente el alias de Zhen Tianyi. En el dominio sur, siempre se mantenían 12 generales divinos en guardia, y uno de ellos era conocido como Espada Loca Zhen Tianyi. Un maestro de la espada sin igual. Aquel pelirrojo era el legendario Espada Loca. Quizás intuyendo que algo no cuadraba, su padre levantó un paraguas, se aproximó con parsimonia y cuestionó en voz baja, Fenger, ¿quiénes son? ¿Los conoces? Si no, ¿deberíamos echarlos? La conversación apenas comenzaba cuando Yin Feng lo interrumpió presuroso, el señor Zhou ya explicó en su carta que han viajado desde muy lejos y deben estar exhaustos. Si no les importa, ¿por qué no descansan primero en la mansión? Haré que la cocina les prepare algo. ¿Y este padre inconsciente realmente pretendía ahuyentar a una de las 36 estrellas y a un general divino? Afortunadamente, reaccioné a tiempo. Yin Feng exhaló un suspiro de alivio. Yu Mei susurró, no hace falta comer, solo prepáranos una habitación. 2 habitaciones, rectificó Zhen Tianyi de inmediato. Yu Mei frunció el ceño levemente, aunque optó por guardar silencio. La dinámica entre ambos parecía peculiar. Yin Feng los observó con disimulo y luego ordenó a Iner que condujera a los 2 adultos a sus aposentos. Al avanzar Zhen Tianyi y pasar junto a Yin Jianan, se detuvo en seco. Percibió algo, lanzó una mirada lateral y retomó su camino. No obstante, por un motivo desconocido, sus labios se curvaron en una sutil sonrisa. Yu Mei lo siguió de cerca. Ambos entraron en la mansión guiados por Iner, dejando atrás al resto del grupo. Lan Ningxuan permanecía alerta, mientras Liu Jianli se mantenía imperturbable. Solo cuando las figuras desaparecieron por el pasillo, la tensión del grupo comenzó a disiparse. Hermano Feng, ¿quiénes son realmente?, inquirió la familia al unísono. Yin Feng escrutó su entorno y comenzó a explicar, pausadamente, la verdadera identidad de aquellos huéspedes. Capítulo 138. Señora, no mire. Al conocer las identidades de aquellos hombres y mujeres, los familiares de Yin Feng contuvieron el aliento. Para su distinguida familia, las 36 estrellas eran figuras inimaginables, ni qué decir de los 12 generales divinos. Debían recordar que los 12 generales divinos del Departamento de Matanza de Demonios equivalían a los oficiales militares de segundo rango del Gran Qian. Fenger,
¿Cómo llegaste a conocer a figuras tan importantes?, preguntó la segunda madre en voz baja, con un atisbo de zozobra en su mirada. No es que los conozca. Estos dos caballeros son conocidos del señor Zhou de la ciudad de Yiyuan. Tenemos cierta conexión debido a mi anterior viaje a la ciudad de Yiyuan, así que me encomendó recibirlos. Yin Feng respondió con total franqueza y les hizo entrega de la misiva. Tras examinarla, los familiares comprendieron a grandes rasgos la situación. La segunda madre se palmeó el pecho y exhaló un suspiro de alivio. ¡Qué bien! Pensé que había pasado algo grave. Pero hermano mayor, ¿por qué figuras tan importantes vendrían a esta pequeña ciudad de Jinyan? El segundo hermano pareció cavilar algo y, de repente, planteó esta duda. Yo tampoco lo sé. Yin Feng negó con la cabeza. Por norma, allí donde demonios poderosos causaban estragos, aparecían las 36 estrellas o los 12 generales divinos. El hecho de que estas figuras hubieran llegado repentinamente a Jinyan obligaba a Yin Feng a albergar pensamientos negativos. La última vez que supo de la reunión de personalidades de tal calibre fue durante la invasión demoníaca en la ciudad de Yiyuan. ¿Podría estarse repitiendo un escenario similar? Yin Feng frunció el ceño, recordando al grupo del taller de artesanos divinos de la noche anterior. Aquellos también habían llegado de forma misteriosa. Sintió que en esta pequeña ciudad de Jinyan parecía haber algún trasfondo oculto. Al observar el cielo sombrío y la llovizna persistente, su ánimo se tornó igual de opaco. Debido al clima, los viajeros se apresuraban hacia las puertas de Jinyan. Un cochero, desprovisto de protección alguna, estaba empapado como una rata. Se ocultó bajo el arco de la muralla y estacionó el carruaje a un lado. Al encontrar refugio, se secó el rostro y suspiró con alivio. Maldita sea. ¿Por qué llueve todos los días con este frío invierno?, se quejó el cochero de mediana edad mientras escurría sus ropas. A pesar de quitarse el exceso de agua, el frío le penetraba la piel. El guardia de la ciudad rió, quejarse del tiempo no cambiará nada. Además, esta lluvia no es nada comparada con el temporal de hace unos días. Fue tan intenso, con truenos y relámpagos que aterraban a cualquiera. De verdad. El conductor llevaba días transportando mercancías fuera de la ciudad y no había presenciado tales tormentas. Pareció recordar algo y se golpeó la frente. Tengo curiosidad, ¿cómo es que vi tantos insectos en el camino al venir? Seguramente la lluvia de hace unos días los ahuyentó. No te imaginas, vi un 100 pies enorme arrastrándose por el borde de la hierba, tan grueso como mi brazo. Me asustó muchísimo. ¡Guau! Un 100 pies tan grande es casi un espíritu, exclamó el guardia. Así es. Mi caballo se espantó y corrimos más de 3 kilómetros antes de lograr calmarlo. ¿Dónde lo encontraste? Si debo salir en el futuro, tendré que andar con cuidado. No importa, está a solo unas decenas de kilómetros de aquí. ¿Por qué sudo tanto? ¿Será fiebre por un resfriado? El mozo de cuadra parecía confundido, palpándose la frente y encontrándola a temperatura normal. Pero un vistazo a las mangas de su tosca vestimenta reveló algo extraño, estaban secas. ¿Qué estaba pasando? Silbido. Ahora que lo dices, yo también siento algo de calor. El guardia de la ciudad se secó la frente, sorprendido de estar sudando en pleno invierno. Ambos observaron el entorno con desconcierto. El conductor, con mirada aguda, señaló el suelo y exclamó, la tierra está agrietada. El guardia siguió su dirección y vio que el lodo se había secado y la tierra se encontraba cuarteada, como si fuera suelo reseco bajo el sol abrasador. Aquel rastro se extendía desde la puerta hasta el interior de la ciudad. Como si algo hubiera pasado por allí. Pero lo más extraño era que ambos habían estado vigilando la puerta todo el tiempo. ¿Cómo era posible que no hubieran visto nada? Tragaron saliva. El sonido fue seco. Se miraron, sintiendo que los vellos de sus brazos se erizaban. Mientras tanto, en la silenciosa mansión de un acaudalado comerciante, dentro de un salón impregnado con olor a sangre, un hombre que llevaba un pozo abrió súbitamente los ojos. Observó hacia el exterior del salón, donde debería haber llovido incesantemente sobre el patio. En cambio, la humedad se había evaporado,
el suelo estaba agrietado y las hojas marchitas. En el pozo seco, un sollozo volvió a resonar. Sobre la bóveda celeste, las nubes oscuras se dispersaron y la lluvia amainó. En un instante, una figura emergió gradualmente. Vestida con una túnica cian, era una mujer elegante y encantadora, de piel nívea y párpados azulados. Sin embargo, en sus ojos se reflejaba un profundo resentimiento y una intención asesina. Fantasma de las lamentaciones, tú también has venido. Una voz ronca resonó en el pasillo. Debido a la presencia de Shen Tianyi y Yu Mei, Yin Feng desistió de ir al pabellón Escucha la lluvia y optó por permanecer en la mansión. Ambos, guiados por Iner, se retiraron a sus respectivas estancias y guardaron silencio. No sé por qué estos dos adultos vinieron a Jinyan. Siempre me inquieta. Yin Feng estiró los brazos y miró por la ventana. La lluvia había cesado. ¿Por qué hace tanto calor? Es mi imaginación, murmuró Yin Feng para sí mismo. Por lo general, el ambiente se vuelve sofocante antes de la lluvia y debería refrescar después, especialmente en este mes. Sin embargo, la realidad era totalmente opuesta. El clima era anormal, sucedían incidentes extraños y un pez gordo había aterrizado en aquella pequeña ciudad. Incapaz de comprender el panorama, Yin Feng se sintió frustrado. Suspiró y se puso en pie. Incapaz de seguir confinado, decidió dirigirse pronto al pabellón del lago para tratar las lesiones de Liu Jianli. Al recorrer varios pasillos, divisó dos elegantes figuras en el pabellón. Una vestida de azul y otra de blanco, complementándose como una hermosa pintura. Joven maestro, ¿qué hace aquí? Va a salir. Lan Ningxuan sonrió al verlo, con una expresión radiante. Probablemente no se había percatado, pero cada vez que Yin Feng estaba cerca, su estado de ánimo mejoraba notablemente, mostrando ternura y sonrisas. Liu Jianli también giró la cabeza para mirarlo. Yin Feng respondió, hoy no salgo. Me quedo en la residencia, así que pensé en venir antes para tratar los meridianos. ¿Estás disponible? Miró a Liu Jianli con aire inquisitivo. Ella asintió levemente, entreabrió los labios y dijo, está bien. Tras la respuesta afirmativa, Yin Feng sonrió y, como era costumbre, comenzó su tratamiento. El tiempo transcurrió en silencio. En la esquina del pasillo, dos figuras acechaban. Yin Jianan dijo con impotencia, esposa, ¿no es un poco inapropiado que sigamos haciendo esto? ¿Preocuparse por nuestra hija y nuera es inapropiado? Eres tú el que no se preocupa por nada en casa y me deja todo el peso a mí. La segunda madre frunció el ceño ligeramente, con un tono bastante insatisfecho. De acuerdo, haré lo que quieras. Yin Jianan cedió. Ambos se asomaron para observar disimuladamente el pabellón. Tras un rato, Yin Jianan giró bruscamente la cabeza y descubrió que dos personas, Shen Tianyi y Yu Mei, habían aparecido a su lado sin que lo notaran. Al ver sus miradas curiosas, se sintió avergonzado y dio un codazo a la segunda madre, esposa, deja de mirar. Bajen la voz, tengan cuidado de que Fenger y las demás no los escuchen, recordó la segunda madre en voz baja, sin mirar atrás. ¿Qué están haciendo?, se escuchó una voz fría. La segunda madre, al oír esto, se puso rígida. Se giró lentamente, encontrándose con las dos figuras prominentes que habían llegado a la mansión aquel día. «Ustedes dos, ¿qué están haciendo aquí?», preguntó ella con una sonrisa forzada. «Teníamos tiempo libre, así que salimos a dar un paseo». «Espero no haberlas molestado», dijo Yu Mei en voz baja. «No, siéntanse libres de mirar alrededor». «Si necesitan algo, simplemente avísenle a los sirvientes», respondió la segunda madre apresuradamente. «Gracias entonces». Yu Mei asintió levemente. «No hace falta que seas cortés». «Esposo, de repente recordé que te preparé sopa en la cocina. Ya debería estar lista. Volvamos». «De acuerdo». Yin Jianan asintió hacia ellos. Entonces él y la segunda madre huyeron apresuradamente. La mirada de Shen Tianyi, sin embargo, permaneció fija en Yin Jianan, con una intensidad profunda y significativa. No fue hasta que la figura desapareció tras la esquina que apartó la vista.
Pareces bastante preocupado por el jefe de la familia In, preguntó Yu Mei con curiosidad. Acabo de recordar a alguien. Zhen Tianyi no profundizó y miró hacia el pabellón. Capítulo 139. Un artista marcial es más adecuado para fingir. ¿Cómo?, inquirió Zhen Tianyi con extrañeza. La reputación de Liu Jianli es bien merecida. A los 19 años, ya ha comprendido el quinto nivel de la intención de la espada en el reino del dios de la espada miríada y ha alcanzado la cima del cuarto rango de marcial divino. No soy tan buena como ella, confesó Yu Mei con un suspiro. Pero escuché que falló la tribulación en la secta de la espada miríada, fue atravesada por el trueno del noveno cielo, rompiendo su cuerpo con el y de la espada. Y los meridianos que conectaban su cuerpo superior e inferior fueron cortados, obstruyendo el flujo de y, causando una drástica caída en su cultivo. Ahora parece que estos rumores no son nada creíbles, concluyó Zhen Tianyi mientras se frotaba el mentón. Con su poder, había logrado estimar la condición de Liu Jianli durante su encuentro previo. Pero esos rumores pueden no ser necesariamente falsos, replicó Yu Mei con serenidad. Preguntó Zhen Tianyi con renovado interés, esperando una aclaración. Siento que hay algo extraño en la circulación interna del y de Liu Jianli, y sus meridianos están dañados. Quizás alguien la ayudó a sanar la lesión. Yu Mei, gracias a su singular percepción visual, captó detalles que Zhen Tianyi había pasado por alto. ¿De verdad?, cuestionó Zhen Tianyi arqueando una ceja. Para una dolencia como la rotura de meridianos, ni siquiera los facultativos imperiales de la ciudad imperial podían ofrecer solución alguna. ¿Quién poseía semejantes facultades médicas? Desvió su mirada hacia el pabellón, donde observó la aguja blanca en la mano de Yin Feng, con una expresión de sorpresa. ¿Será que quien sanó a Liu Jianli es ese chico?, inquirió Zhen Tianyi. Yu Mei asintió levemente. La familia Yin es bastante interesante. Zhen Tianyi esbozó una sonrisa, dio media vuelta y se alejó diciendo, vámonos. La joven pareja está felizmente junta. No te quedes mirando demasiado, o podrías caerle mal. Yu Mei guardó silencio, aunque su rostro denotó una pizca de envidia mientras seguía sus pasos. En el pabellón, tras la partida de ambos, Liu Jianli disipó su aura. Bajó la cabeza y observó a Yin Feng, quien la atendía con suma concentración. Sus ojos quedaron fijos en él. Las comisuras de sus labios se elevaron levemente. Una brisa suave recorrió el ambiente, agitando los mechones de cabello cerca de sus oídos. Ondulaciones aparecieron en la superficie del lago. El susurro del follaje resonó, y las gotas de lluvia se deslizaron por las hojas. Días como aquel no parecían nada malos. Al despuntar el alba, Yin Feng se levantó. Bajo la asistencia de Iner, se vistió, se aseó y salió de la habitación hacia el patio. Los letreros de entrenamiento permanecían en el pasillo. Aunque Lan Ninzuang y el resto habían ascendido al sexto rango de la divinidad marcial mediante la matriz del abismo pesado, aún podían continuar condensando el y en sus organismos bajo aquella presión constante. El sonido del metal entrechocando llegó a sus oídos. Al doblar una esquina, Yin Feng divisó a Eitan Tou y a su segundo hermano practicando. La larga lanza chocó contra la espada de hoja estrecha en el aire, liberando una onda de energía en cada impacto. Una vez que un guerrero alcanzaba el sexto nivel, su dominio del y se tornaba más competente y, en consecuencia, su capacidad ofensiva aumentaba de forma considerable. El uso del segundo hermano del segundo reino, pesado como la montaña, ya es perfecto. Ahora que ha alcanzado el sexto rango de la divinidad marcial, el reino de recolección de energía, puedo enseñarle sobre el tercer reino, meditó Yin Feng, antes de alzar la voz para detenerlos. Hermano mayor. Cuñado. Ambos bajaron sus armas y le brindaron un saludo. Yin Feng asintió brevemente, dispuesto a entrar al patio, pero al levantar el pie derecho, se detuvo y lo retrajo. La formación del abismo pesado seguía operativa. Con su condición física actual, entrar en ella sin duda sería una humillación. Menos mal que reaccioné a tiempo, o la imagen de mi hermano mayor se habría derrumbado, pensó. Se aclaró la garganta y llamó a su segundo hermano, señalando, ya te dije que cuando alcances el sexto grado,
Te explicaré el uso del tercer nivel del corte de esencia astral celestial. No tengo nada que hacer hoy, así que te lo explicaré en detalle. Los ojos del segundo hermano se iluminaron al escuchar aquello. Eitan Tou también se acercó con interés. Tal como hizo al enseñar técnicas de esgrima, Infeng marcó los movimientos en el suelo y explicó los trucos para manipular el I. Tras ello, el segundo hermano practicó las técnicas según su entendimiento, mientras Infeng corregía sus deficiencias. Dada la semejanza entre las técnicas de fuerza y el segundo nivel de intención de espada, además de la sinergia con la energía de reunión de grado marcial divino 6, el segundo hermano solo erró en un punto. Tras la corrección, lo comprendió de inmediato. No está mal, elogió Infeng con levedad, aunque en su fuero interno sentía envidia del talento innato de su hermano. En ese momento, una voz resonó desde arriba, escuché un agradable sonido de danza de espadas. Cuando me acerqué a ver, resultó que alguien estaba practicando el corte de esencia astral celestial. Los tres se sobresaltaron al alzar la vista y ver a Shen Tianyi sentado sobre las vigas, ataviado con su capa roja, observándolos con interés. Sin esfuerzo aparente, descendió suavemente ante ellos. Señor general, saludaron con respeto Infeng y los demás. Shen Tianyi observó los movimientos grabados en el suelo, se acarició la barbilla y comentó, interesante. Nunca he visto a un santo de la literatura que pueda guiar a los practicantes de artes marciales en el estudio de los movimientos de artes marciales. El segundo hermano, con un toque de orgullo, replicó, mi hermano mayor no es comparable a esos eruditos comunes. Eitan Tou también asintió. Las habilidades del joven maestro eran innegables y le profesaba gran admiración. No seas así. Aunque me gusta la sensación de parecer sabio ante los demás, elogiarme delante de grandes figuras es exagerado. Infeng lució algo avergonzado bajo la mirada escrutadora y burlona de Shen Tianyi. Cambió de tema con presteza, señor general, ¿cómo sabe que esto es corte de esencia astral celestial? El gran Qian venera las artes marciales y posee un sinfín de técnicas con la espada. Ni siquiera un maestro general que practique la esgrima sería capaz de reconocer el corte de esencia astral celestial con solo mirarlo. Shen Tianyi respondió, porque yo creé esta técnica con la espada. Ante tal revelación, los tres quedaron estupefactos. ¿Cómo podía ser tan casual? Infeng se mostraba desconcertado. En aquel entonces, cuando entré en el reino de la mente clara en el Dao de la espada, corté 300 san de agua de río con una sola espada. Inspirado por el momento, creé esta técnica de espada. Pensé que esta técnica de espada solo existiría en mi memoria, pero no esperaba ver a alguien practicándola hoy. Shen Tianyi expresó algo de emoción. Un solo corte atravesó 300 san de agua de río. Infeng boqueó, imaginando la escena. Era como si el inmortal de la lanza convirtiera un lago de agua fría en una lanza, atravesando a un dragón de hielo, haciendo hervir la sangre. De hecho, los guerreros eran más aptos para exhibir su destreza frente a los demás. Infeng mostró una expresión de envidia. Pensando en sí mismo, un erudito impotente, no pudo crear una escena tan magnífica. Señor general divino, ¿hasta dónde cree que puede llegar mi segundo hermano en el Dao de la espada?, preguntó Infeng, levantando la vista. Como hermano mayor, sentía una preocupación natural por el futuro de su hermano. Y frente a él se encontraba Shen Tianyi, uno de los 12 generales divinos, un hombre de comprensión inigualable en el Dao de la espada. Consultarle era la decisión correcta. El segundo hermano y Eitan Tou, al oír esto, también aguardaron con curiosidad la respuesta de Shen Tianyi. Tras un momento de reflexión, Shen Tianyi respondió con calma, si la suerte no le acompaña, en esta vida podría tener la oportunidad de comprender el cuarto nivel de la intención de la espada, alcanzando el reino de las armas ocultas. En otras palabras, no tenía ninguna posibilidad de alcanzar el quinto nivel, el reino de la miríada de dioses. La expresión de Infeng se ensombreció. Capítulo 140, buscando la guía del general divino. El sendero de las armas marciales se articula a través de 5 niveles de comprensión: el filo de la espada, la pesadez de la montaña, la mente clara, las armas ocultas y, finalmente, el reino de la miríada de dioses.
Ascender por estos estadios exige una conjunción afortunada de talento innato y tesón. Muchos guerreros, a pesar de consagrar su existencia al acero, se ven bloqueados de forma permanente antes de alcanzar la mente clara, el tercer escalón. Bajo este marco, que el general Sen Tianyi sugiriera que su hermano menor podría llegar a dominar el nivel de armas ocultas era un testimonio directo de su potencial. Aún así, para Yin Feng, aquello no era suficiente. Si su hermano había abrazado la senda del Tajo, debía aspirar a la cumbre máxima, el reino de la miríada de dioses. Él mismo se dedicaba al camino del santo de la literatura, aunque poseía ciertos conocimientos útiles, su instrucción tenía techos insalvables. Si deseaba que su segundo hermano evolucionara, necesitaba la tutela de una eminencia del acero. La respuesta a ese dilema estaba justo frente a él, en la figura del general divino, aunque la distancia entre ambos parecía abismal. ¿Cómo convencer a un hombre de tal magnitud para que se convirtiera en mentor? Aún así, se lanzó al vacío. Mayor Zen, me pregunto si tiene algún plan para aceptar discípulos. Al oírlo, el segundo hermano y cabeza de carbón negro quedaron atónitos. La intención de Yin Feng era tan transparente que resultaba casi imposible no entenderla. Sen Tianyi arqueó una ceja, manteniendo un silencio elocuente. Yin Feng insistió, tus logros con la espada han alcanzado la cima, ¿acaso no has considerado heredar tu manto? Sabes, el estado actual de actividad demoníaca desenfrenada persiste porque el país carece de suficientes fuerzas poderosas, la causa principal radica en la falta de herencia. El poderoso río fluye incesantemente hacia el este, sus olas arrastran a los héroes, y el resultado del bien y el mal se convierte en nada. Aunque tu dominio de la espada puede suprimir a los demonios y monstruos de esta era, déjame ser franco, ¿qué pasará dentro de 100 años o dentro de 1000 años? Cuando te conviertas en huesos secos, ¿podrás seguir protegiendo esta tierra? Por lo tanto, necesitas a alguien con talento que herede tu manto, propague el camino de la espada y haga temblar a la miríada de demonios al ver el resplandor de esa espada, impidiéndoles actuar imprudentemente. El hermano mayor, cuñado, es verdaderamente elocuente. El segundo hermano y cabeza de carbón negro intercambiaron miradas, sus pensamientos coincidieron. La retórica de Yin Feng, salpicada con versos sobre la fugacidad del tiempo y el destino de los héroes, había transformado la conversación en un asunto de trascendencia histórica. Sen Tianyi achicó la mirada, sopesando las palabras. Con un deje de ironía en la voz, respondió, entonces, ¿quién crees que es adecuado para ser mi discípulo? Gancho, ¿no estás haciendo deliberadamente una pregunta cuya respuesta ya conoces? Ya he dado suficientes pistas. Yin Feng exhibió un leve rubor, pero mantuvo la compostura, creo que mi segundo hermano es un buen candidato. A sus 18 años, ya ha alcanzado el sexto rango en el reino marcial divino. Además, has sido testigo de su talento con la espada. Con tu guía, no le será difícil comprender la quinta capa de la intención de la espada del reino de la miríada de dioses. La esperanza se reflejó en los rostros del segundo hermano y del jefe de carbón negro. La idea de servir bajo un general divino era una oportunidad que cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, Sen Tianyi rechazó la propuesta con un movimiento de cabeza, reconozco su talento, pero lo siento, prefiero una vida sin preocupaciones. Si acepto discípulos, inevitablemente tendré preocupaciones. Pero no te desanimes. En el departamento de matanza de demonios, también conozco a algunas personas y puedo guiar a tu segundo hermano en su cultivo. Si no te hubiera conocido, podría haber buscado a otro maestro de la espada en el futuro. Pero después de verte, otros ya no me llaman la atención. Y tu naturaleza despreocupada y temerosa de los apegos me recuerda a esa hermana vestida de verde con las piernas blancas y grandes. Siempre siento un poco de lástima por ella. Mientras la mente de Yin Feng trabajaba a marchas forzadas para encontrar una nueva estrategia, el general divino comenzó a prepararse para partir. Fue entonces cuando Yin Feng divisó la calabaza de vino sujeta a la empuñadura del arma de Sen Tianyi. Una idea audaz germinó en su mente. Extrajo el inmortal borracho de su anillo espacial, un elixir sin diluir, y, con un movimiento teatral, consoló a su hermano menor, segundo hermano, no hay necesidad de estar tan triste. El destino vendrá cuando llegue, no lo fuerces.
Si el general divino no quiere aceptarte como discípulo, es porque sus destinos no se han alineado. Ven, tómate una copa y alivia tu pena. El joven, confundido, creyó que se trataba de un gesto de consuelo paternalista. Debe ser un malentendido del hermano mayor, pensando que estoy muy molesto y queriendo consolarme invitándome a beber. Mi hermano mayor es muy bueno conmigo. Justo cuando extendía la mano para recibir la ofrenda, la jarra resbaló de los dedos de Yin Feng. Por puro instinto marcial, el joven la atrapó antes de que besara el suelo. Pero, en ese preciso momento, un rayo de energía blanca brotó de los dedos de Yin Feng, golpeando la cerámica. Cataplum. El recipiente se fragmentó en 1000 pedazos. El licor se desparramó por el suelo, liberando un aroma tan denso y embriagador que el aire pareció espesar. Oh, segundo hermano, ¿por qué eres tan descuidado? Te lo dije, acabas de entrar en el reino de la reunión de energía de sexto rango y tu control de fuerza es inestable. Ten más cuidado al sostener las cosas. Este inmortal borracho no es una bebida común, es raro y no tiene precio de mercado. Aunque sea el único que lo tenga, no puedes desperdiciarlo así. Por suerte, mi reacción no fue lenta. Yin Feng evitó mirar directamente al general divino, manteniendo su farsa. Zhen Tianyi, cuyo olfato era tan afilado como su hoja, quedó prendado al instante. Para un hombre que dedicaba su vida a la espada feroz y al licor más intenso, aquel aroma era una revelación. Ni siquiera en los niveles más altos de su carrera había encontrado un bouquet similar. En un parpadeo, el general se desplazó hasta el charco de vino, agachándose con desesperación. ¿Qué clase de vino es este? Inmortal borracho, respondió Yin Feng. ¿Solo tú lo tienes? Solo yo lo tengo. Tras un silencio cargado de tensión, Zhen Tianyi volvió a interrogar, ¿aún tienes algo? Yin Feng fingió una duda calculada, sí, aún queda algo. Dime una condición, pero no pienses en convertirte en mi discípulo. Yin Feng respiró hondo, consciente de que había mordido el anzuelo. No esperaba que el general accediera a la tutela completa por una jarra, pero era el inicio del camino. Hizo una reverencia profunda, le imploro al honorable general divino que guíe el cultivo de la espada de mi segundo hermano antes de abandonar la ciudad de Jinyan. No hay necesidad de las formalidades de maestro y discípulo, solo la guía de un superior a un inferior. El resto del grupo se unió a la súplica. Zhen Tianyi, tras meditarlo profundamente, emitió una sentencia que les devolvió la vida: traigan el vino. Yin Feng sintió que un peso muerto se desprendía de sus hombros. Por favor, honorable general divino, disfrute. Capítulo 141. ¿Es necesario que, con nuestra relación, seamos tan distantes? En el patio, Zhen Tianyi alzó la jarra de vino con una mano, echó la cabeza hacia atrás y bebió con avidez. En un instante, solo quedaba la mitad. De mala gana, se detuvo, se limpió las gotas de licor de los labios y exclamó, delicioso. Este licor fuerte es sin duda el mejor del mundo. El segundo hermano permanecía a pocos pasos, aferrando su espada de hoja estrecha con una expresión de desconcierto. Hasta que Zhen Tianyi guardó la jarra y preguntó, ¿cómo va la comprensión del tercer nivel del corte de esencia astral celestial? El hermano menor respondió, aunque no domino sus fundamentos, apenas puedo realizarlo. Zhen Tianyi arqueó una ceja, hizo un ademán con la derecha y, al instante, unas ramas del patio se quebraron y volaron hacia su mano. Atácame con tu espada, no te contengas. Al oír esto, una leve vacilación cruzó los ojos del hermano menor. Pero esta leve vacilación fue reprendido por Zhen Tianyi: eres un artista marcial que usa espada, ¿por qué vacilas como un niño? Si ni siquiera tienes el coraje de atacarme, ¿cómo esperas alcanzar niveles superiores? La espada enfatiza la técnica y el impulso. Si no tienes la ambición de cortarlo todo, es mejor cambiar de arma cuanto antes. Ante las palabras de Zhen Tianyi, la vacilación en los ojos del hermano menor se disipó. Aferró la empuñadura con firmeza, preparándose para la embestida. Al ver su postura, Zhen Tianyi se burló: ataca. De acuerdo. Yin Feng observaba la escena desde la sombra, suspirando para sus adentros.
Un gran maestro produce discípulos excelentes, haciendo honor al dicho transmitido de generación en generación. Aunque él podía instruir a su hermano en los rudimentos marciales, carecía de la capacidad para transmitirle la esencia profunda del arte marcial divino y la intención. Recibir la guía del general divino era, sin duda, una fortuna inmensa para el joven. Pero esto no es suficiente. El general divino no puede quedarse en la ciudad de Jinyan mucho tiempo, llegará el día en que se vaya. Entonces, ¿a quién debería acudir mi hermano menor en busca de orientación? Solo cuando la relación maestro-discípulo entre ambos se haya establecido verdaderamente podré sentirme tranquilo. Infeng bajó la cabeza en actitud reflexiva. Al girar la mirada, vio a Cabeza de Carbón Negro observando el patio con una concentración absoluta. Aunque Zhen Tianyi estaba instruyendo al hermano menor en el manejo de la espada, el espíritu y la intención del arte marcial divino eran universales, algo que Cabeza de Carbón Negro no quería perderse. Infeng decidió retirarse en silencio. Al doblar un pasillo, una blancura cegadora lo recibió. Al enfocar la vista, divisó a Yu Mei, apoyada contra la pared, observándolo en silencio. La abertura de su vestido verde dejaba a la vista su pierna izquierda, cuya piel lucía tan suave y blanca como el jade. Esto es demasiado difícil de manejar. Infeng evitó mirar más y se inclinó con cortesía. Mayor Yu Mei. La mujer habló con voz gélida. Han habido muchos elegidos del cielo de la gran familia que quisieron pedirle a Zhen Tianyi que les enseñara a usar la espada, pero al final todos fracasaron. De hecho, encontraste la manera, usando un buen vino como favor. El general divino es una persona de temperamento, y mi pequeño truco no puede escapar a sus ojos. Si bien está dispuesto a guiar a mi hermano menor, no es solo por el vino. De hecho, también tengo curiosidad. ¿Por qué el general divino cambió de opinión de repente?, dijo Infeng con sinceridad. ¿Cómo podría uno de los 12 generales divinos dejarse llevar por los deseos mundanos? El inmortal borracho era solo una oportunidad, pero la verdadera razón por la que Zhen Tianyi estaba dispuesto a guiar a mi hermano menor no era el vino. Infeng lo comprendió con claridad. Yu Mei asintió levemente. Lo sabes. Está dispuesto a ofrecerte guía no solo por esa jarra de vino, sino por 2 razones. Primero, tus palabras lo conmovieron. Con los demonios descontrolados, la gran dinastía Qian se encuentra en una situación precaria. Muchas sectas y expertos en artes marciales valoran sus propias habilidades, y él también desea cambiar esta situación. La segunda razón es que tu hermano menor practica el corte de esencia astral celestial. La primera razón es evidente, es el significado literal. La clave está en la segunda razón. Tras reflexionar, Infeng vislumbró una posibilidad. El corte de esencia astral celestial es una técnica de espada creada por el general divino en su juventud. Aunque no existe una relación maestro-discípulo entre mi hermano menor y el general divino, practicar la misma técnica de espada se considera un destino. Por lo tanto, el general divino estuvo dispuesto a ofrecerme orientación. No esperaba que enseñarle a mi hermano menor, corte de esencia astral celestial, en aquel entonces tuviera tal efecto, como si fuera el destino. Infeng suspiró con emoción. Señor Yu, ¿tiene alguna manera de persuadir al divino general para que acepte a mi hermano menor como su discípulo? La mujer guardó silencio un momento y luego negó con la cabeza. Le gusta ser libre y no quiere ataduras, ¿qué puedo hacer? La mujer obviamente no había dicho nada, pero ya había percibido la impotencia y el resentimiento en su tono. Al señor Yu le gusta el divino general. La boca de Infeng se torció mientras pensaba, una mujer tan hermosa, sus emociones son tan evidentes, y el divino general no se conmueve en absoluto. Se lo merece quedarse soltero para siempre. Un momento. La razón por la que el divino general Ma de Bla de Tianyi no quiere aceptar discípulos es porque anhela la libertad y no quiere enfrentarse a las emociones del señor Yu. En otras palabras, el señor Yu y yo deberíamos estar del mismo lado. Infeng arqueó las cejas y fingió suspirar. Es difícil cambiar el carácter de una persona, pero no es del todo imposible. Como una muralla sólida, atravesarla no es fácil, pero si logras abrirle un agujero, su derrumbe es solo cuestión de tiempo. Mayor Yu, ¿qué opina?
Tras lanzar aquel comentario, Infeng la observó un instante antes de despedirse. Este joven tiene algo que hacer, así que me despido con antelación. Si el mayor Yu necesita algo, solo instruya a los sirvientes. Dicho esto, se marchó apresuradamente. Yu Mei caminó lentamente hacia el pasillo, observando cómo Zhen Tianyi continuaba instruyendo al joven con satisfacción. Si aceptas un discípulo, tendrás preocupaciones. Si tienes preocupaciones, ya no podrás descontrolarte. En ese momento, ¿cómo puedes rechazarme con esta excusa? El mayor Yu, como 36 estrellas, debería entender lo que quiero decir. Simplemente no sé si morderá el anzuelo y se pondrá de mi lado. Las mujeres enamoradas son ciegas, mientras le guste el mayor hoja loca, debería actuar. Puedo usar mi vino para seducir al mayor hoja loca primero. Si el mayor Yu actúa después, habrá más certeza. Pero, hermano menor, tienes que esforzarte. Si tu talento con la espada es demasiado pobre, el mayor hoja loca no quedará impresionado. Entonces todos mis esfuerzos serán en vano. Mientras atravesaba la mansión, Infeng divisó un grupo de personas reuniéndose en la puerta. ¿Se van?, preguntó con curiosidad. Wang Su asintió. Originalmente, planeábamos quedarnos un rato más, pero la subasta en el pabellón de la reunión del tesoro está a punto de comenzar y el joven maestro necesita regresar temprano para prepararse. Infeng comprendió la situación. Miró a Yan, disfrazada de hombre, cuya herida ya había sanado. Todo festín debe terminar. Le deseo al hermano Yan un buen viaje, dijo. Mientras hablaba, abrió los brazos, amagando un abrazo. Yan retrocedió con rapidez, con un rastro de vergüenza en los ojos, y dijo con severidad, ¿qué intentas hacer? Expresándote mi sinceridad, ¿acaso el hermano Yan y yo necesitamos estar tan distantes dada nuestra relación?, preguntó Infeng dando un paso al frente. Wang Su y los otros dudaron, sin saber si intervenir. Las criadas, a un lado, miraban la escena con nerviosismo. Al ver que la distancia se acortaba, Yan, ingeniosa, encontró una salida. Espera. La amistad de un caballero es tan ligera como el agua. El vínculo entre nosotros se puede guardar en nuestros corazones, no hay necesidad de demostrarlo. Bien dicho. Infeng mantuvo la calma externa, aunque por dentro lamentaba la oportunidad perdida. Mientras el grupo abandonaba la residencia, Yan lo observó con una sutil reticencia. Recordaré la gracia que me salvaste en aquel entonces. Llegará el día en que te la devolveré. Hasta que nos volvamos a ver. Hasta que nos volvamos a ver. El grupo montó a caballo y Yan mantuvo su mirada fija en Infeng antes de partir. Solo el eco de los cascos quedó en el aire. Infeng no se sintió sentimental, el encuentro había sido accidental y su cooperación futura era inevitable. Te salvé la vida y aún no te he pedido tu recompensa. Pero desde la antigüedad, devolver un favor es lo más difícil. Joven maestro del pabellón de la reunión del tesoro en la ciudad de Yulin, espera a que me aproveche poco a poco de ti. Infeng arqueó una ceja y volvió al interior de la propiedad. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.